¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Amigos, yo creo que muchos en el país no están de acuerdo con lo que sucede con la gente. Y la verdad es que muchos mexicanos celebran lo que les acaba de suceder en la Ciudad de México, precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México, donde pues simplemente Tlaloc pues les dio con todo. Viento, lluvia, granizo les cayó. Y esto, porque simplemente yo creo que hasta la naturaleza se da cuenta de lo nefasto que pueden ser al afectar o intentar afectar pues a la mayoría de los mexicanos que están en contra, porque no solo afectan a los que viven en la Ciudad de México, sino también de las ciudades donde pertenecen, a donde de las escuelas y los niños sobre todo que no están teniendo esas clases. Es un problema este sindicato. Y la verdad es que la presidenta pareciera en sí, hoy sí que creo que le dan la razón incluso a Claudio X González. Y no digo que sea correcto, ¿verdad? Pero simplemente recordemos lo que decía Claudio X González hace unos ayeres, cuando decía que no era autoritarismo. Ahí era y aplicaba, claro, porque son los neoliberales, es el Estado de Derecho. Ahí sí aplicaba. Así que, pues vamos a recordarle esto a los maestros de esta organización que pues han tenido muchos privilegios en realidad y se les olvida. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Eso es lo que decía Claudio X González. ¿Y por qué digo que hay que recordárselo a los maestros? Porque hoy en día, con la cuarta transformación, siempre ha estado abierto al diálogo. De hecho, la presidenta no perdió pues la idea de que los fuera a recibir personalmente. Sin embargo, ante los desastres que han provocado en el aeropuerto de la Ciudad de México, que la Guardia Nacional al final es el que ha tenido control, las marchas provocadas en las principales avenidas de la Ciudad de México, provocando el caos, hizo definitivamente que la presidenta los mandara a volar. Y los mandara directito con el secretario de Educación y con la secretaria de Gobernación. Ya no los iba a atender personalmente, sobre todo por el ataque a los periodistas que hicieron cuando pues se disponía simplemente a hacer su labor. Recordemos que el presidente López Obrador igual hizo aumentos salariales por encima de la inflación, y la verdad es que ante el pueblo se están viendo como unos malagradecidos, porque incrementos del 100%, jubilaciones a 15 años, que incluso me atrevo a decir, y no porque sea correcto, pero hasta políticos no tienen ese privilegio, imagínense. Y obviamente los políticos se lo aprobarían primero ellos antes que a los maestros, ¿verdad? Así de cínicos también son, pero al final de cuentas, todo cae por su propio peso y están quedando mal. Inclusive les recuerdo que durante la pandemia ellos estaban obligados a regresar a clases y presionaron para que no regresaran hasta que estuvieran vacunados, y por encima de la población se les dio prioridad. Después de salud, incluso me atrevo a decir que hasta a personal de salud, primero vacunaron a maestros. Imagínense a ese nivel y todavía salen con este desastre. No, amigos, hay que recalcar por qué esto está sucediendo justamente, y llama mucho la atención a unos cuantos días de la elección judicial. Pero vean esta opinión de lo que significa pues este levantón que hacen
los maestros del CENTE, que yo no creo, no puedo creer que sean maestros estos que se comportan como verdaderos porros y delincuentes, como bien lo dijo Claudio X González. Imagínense, increíble que a este nivel hayamos llegado de tener que darle la razón por primera vez al señor X, al Junior tóxico. Pues Ángel Valderas, algo así hizo ver para que ustedes lo analicen y tomen sus propias conjeturas. La gente no me representa, así como la inmensa mayoría del magisterio nacional, la gente no nos representa. Esto tiene que quedar muy claro. No vamos a generalizar. Mira, Manuel, desde el 15 de mayo, hoy estamos a 21, desde hace 6 días, la gente había anunciado una huelga nacional. Yo quisiera que aquí la gente nos comentara de la huelga en sus estados. Mira, te lo digo aquí desde Querétaro, no hay rastro. El 100% de las escuelas maternal, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, yo acabo de estar hoy en el Tecnológico de Querétaro, funcionan. Las y los maestros, la inmensa mayoría de las y los maestros en el país, estamos dando clases. Bueno, yo no, porque ya me jubilé, pero están dando clases. Esto tiene que ver con el hecho del fracaso rotundo de la CENTE con su supuesto paro nacional. Como no tienen capacidad ni tienen representatividad de hacer un paro nacional, pues entonces quieren tomar el aeropuerto internacional, quieren tomar casetas, quieren impedir la mañanera y agreden a medios de comunicación. La CENTE representa a una minoría muy menor de las y los docentes de educación básica. De entrada, la CENTE no tiene nada que ver con el nivel medio superior y con el nivel superior. Cero representatividad. Pero también tiene cero representatividad en la gran mayoría de los estados de la República. La presencia de la CENTE hegemónica como disidencia magisterial es Chiapas, es Oaxaca, es Guerrero, es la mitad de Michoacán, ojo, la mitad de Michoacán en términos de la disidencia, porque la otra mitad de la disidencia la tiene CENTE, y recientemente Zacatecas. Ni siquiera en Ciudad de México ni en Estado de México. Esa es una cosa que sí nos tenemos que preguntar como sociedad. Este liderazgo de la CENTE, en realidad, ¿a quién representan? ¿A quiénes representan? Mira, de alguna manera, y estoy viendo mensajes aquí en el chat, denme chance de compartirles. Me puse a sacar hace rato, una vez que me diste el tema, me puse a sacar y quiero compartir con ustedes esta gráfica, Manuel, que son los aumentos salariales en los últimos 3 sexenios. 3 sexenios. En azul es el PRIAN de 2007, primer año de Felipe Calderón, a 2018, último año de Enrique Peña Nieto. Bueno, ojo, 2020 y 2021, la pandemia, la pandemia, que no es cosa menor. Pero quiero que ustedes observen los aumentos salariales a partir de 2022. Es decir, el gobierno de la 4T es un gobierno que ha tratado de resarcir el salario de maestras y maestras de manera significativa. Vean a partir de 2022, 7.5, 8.2, 10, 9 este año, que va a llegar a 10 a partir de septiembre. Manuel, yo fui dirigente sindical del sindicato de la Universidad Autónoma de Querétaro
soy integrante de ese sindicato, pero además tuve relación, dejo de compartir, con muchos sindicatos. Y me consta que mientras al magisterio de básicas se les daban aumentos de 7%, 8, 10, los aumentos a profesores universitarios que requieren muchísimo más años de estudio que para dar clases en ciencias en básicas, no hay que demeritar, pero Manuel, que me disculpen los maestros de nivel superior, no solamente debemos de tener una licenciatura, tenemos que estudiar una maestría y un doctorado en este momento para poder concursar por una plaza. No para que nos den una plaza, no, concursar para una plaza. Eso implica 4 años de licenciatura, 3 años de una maestría, ya son 7, 4 años de un doctorado. Y los aumentos salariales en los últimos años a nivel universitario han sido de 2, 3%, 4%. Entonces yo lo que acabo de mostrar es, no hay ninguna razón lógica, es más, puedo utilizar el término de ser malagradecidos con gobiernos que les han dado aumentos salariales por encima de la norma. Yo quisiera que aquí en el chat viéramos quién está de acuerdo en que los maestros dicen que quieren un aumento salarial del 100%. Manuel, no hay país que resista un aumento del 100%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 2 millones de trabajadores del sector educativo. 2 millones. Bueno, de esos 2 millones, un aumento, lo señaló la doctora Claudia Sheinbaum, un aumento del 9%, vamos a dejarle al 10% para facilitarlo, un aumento del 10% implica 36,000 millones. Mira, facilito porque aquí en el chat ponen que los maestros pues deben de saber aritmética y sí, yo coincido que deben de saber aritmética. Vamos a suponer que significa un aumento del 100%. Significa 10 veces más del obtenido. 10 veces más. Si ahorita eso nos cuesta 36,000 millones de pesos, quiero que nos contesten los líderes de la CENTE, porque son los líderes. Quiero que nos digan los líderes de la CENTE de dónde saca el gobierno federal 360,000 millones de pesos para darles un aumento del 100%. Una, coincido con la doctora Claudia Sheinbaum, no tenemos que generalizar. La mayoría, la inmensa mayoría del magisterio están trabajando. La inmensa mayoría están trabajando. Hoy lo dijo la presidenta, son algunos. Yo agrego, Manuel, es la minoría. Es una minoría que, como se saben que son una minoría, pues entonces lo que hacen es el cerco, tratan, ojo, tratan de impedir nuestro derecho a la información de la gente que como hoy queríamos saber las vicisitudes del asesinato de los 2 funcionarios de Ciudad de México. Hoy queríamos saber los avances de los ferrocarriles que benefician a todos, maestras y maestros. 2 millones de maestras y maestros de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria. Media superior no entran. Bueno, ¿cuántas y cuántos maestros están ahí en el Zócalo? Es una minoría. Y así tenemos que verlo. Por un lado, impiden
impiden que la gente nos enteremos. Esa es una. Bueno, y acá Tupac Trejo ya se acordó de mi gato Titus, porque lo acabo de ver. Esa es una, Manuel. Segundo, tienen medidas, y te lo está diciendo alguien que fue dirigente de un sindicato de académicos que me tocó luchar contra reformas estructurales. Yo luché contra las Afores en 1997, cuando las introdujo Zedillo. También luché en 2007 contra la ley, los cambios a la ley del ISSSTE de Felipe Calderón. También luché contra la reforma educativa del PRIAN al lado de maestras y maestros, a pesar de que a mí en lo personal no me afectaba. ¿Cuál es la imagen que están dando? Creo que la imagen que están dando es, como dice aquí, historias de mi vida. Parecen camioneros chilenos financiados por la CIA que colaboraban en el golpe de Estado a Salvador de Allende. Lázaro López, ese grupo de porros violentadores, seguramente los mandó el inútil ladrón de Claudio X González. Ojo, este es un warning a los dirigentes de la CENTE. Están teniendo una imagen pésima ante el pueblo de México. Y apuesto 1,000,000 a 1, ¿no van a tener solidaridad del pueblo de México? ¿Se van a desprestigiar? ¿Se van a quedar como los trabajadores del Poder Judicial que nadie los pelaba en su huelga financiada? Pregunta para los dirigentes de la CENTE. ¿Cuándo se fueron a plantar al Zócalo para pedir un aumento del 100% con Felipe Calderón en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012? ¿Por qué no hicieron lo mismo en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Tienen un lema que dice: gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Pues eso no es lo que vimos, Manuel, en los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Ahí, cuando se aprueba la reforma educativa, por ahí andaba una lideresa de la CENTE, de la sección 9 de Ciudad de México, apareció ahí cuando Peña Nieto anunciaba la reforma educativa totalmente agresiva. Y ya para terminar, Manuel, son malagradecidos los líderes de la CENTE, malagradecidos, porque la reforma educativa que les quitaba su estabilidad laboral y que la sujetaba a un chafa examen que yo critiqué de una señora Schmelkes del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, porque yo estuve siempre del lado de maestras y maestros, y yo siempre defendí los derechos de las y los trabajadores del magisterio, pero me sorprende que no entiendan que tenemos un gobierno que está del lado de la gente. Para mí, los dirigentes de la CENTE, sí son malagradecidos, porque son los gobiernos de la 4T, gracias, lo puedo decir sin exagerar, gracias a la 4T, recuperaron la estabilidad laboral que les quitó el PRIAN.